Muy buenos días, estimados amigos y ansiosos del conocimiento. El día de hoy voy a demostrarles cómo podemos nosotros hacer uso de funciones de búsqueda y lógicas, hablando específicamente de las funciones buscar B y la función lógica sí, ¿no? Y realizar fórmulas básicas. El objetivo de este ejercicio es poder construir fórmulas para concluir y determinar los resultados de esta plantilla. Este libro con el que vamos a trabajar se llama Ejercicios de Aplicación y el número de ejercicio con el que vamos a trabajar dentro de este libro es el ejercicio número 7. Mi nombre es Zoila Pineda, soy licenciada en Sistemas de Información y tengo una maestría en Administración de Empresas. Entonces, empezamos. Como ustedes pueden observar en esta hoja, lo que se requiere es que se llene todas estas celdas con cálculos, por ejemplo, el bono de maquinaria, el bono de operador, su total, margen de utilidad y total del día. En la parte superior necesitamos colocar la maquinaria correspondiente por cada operador, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de Javiera, el operador Javiera, su máquina es la máquina LHD, su maquinaria es LHD, ¿no? Y vamos a contemplar todas las indicaciones o guías que están en este lado superior izquierdo de la hoja, ¿no? Aquí dice, asignar un bono de $500 a maquinaria Jumbo. Es decir, en este caso, en esta línea de aquí específicamente trabajando sería maquinaria Jumbo, $500. La siguiente, que es la maquinaria LHD, sería 0, ¿ya? En otras palabras, solamente a las que son maquinarias Jumbo se les va a corresponder $500 de bono. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de una función, porque lo puedo hacer manualmente, ¿no? Aquí hablando de pocos registros, no tomaría tanto trabajo, pero el objetivo de hacer uso de estas hojas de cálculo es ser más eficientes, es decir, ser más exactos y ser más rápidos. Entonces, vamos a aplicar una función que nos permita, según la maquinaria, colocar un bono de $500. Para ello vamos a utilizar la función sí. Ubicada en la celda G12, voy a dar clic en insertar función y voy a buscar la función lógica sí. Sí es una función lógica que permite evaluar una pregunta, ¿sí? Hacer una evaluación de una pregunta y tiene dos caminos, ¿no? Si la respuesta a esa pregunta es verdadero, va a tomar este valor de sí. Si la respuesta a esta pregunta es falso, entonces va a tomar este valor de acá, ¿no? El tercero. Ya, entonces voy a seleccionar la función sí. Y en el cuadro de diálogo tenemos los tres parámetros, ¿no? Primero, la pregunta que vamos a realizar. En este caso yo voy a preguntar si la celda, estoy trabajando, recordemos que estamos recién colocando la fórmula en la celda G12, quiere decir que estoy trabajando con la línea 12 o el registro 12. Eso es muy importante tener en cuenta. La pregunta que tengo que hacer aquí es si la celda que tiene el nombre de la maquinaria, en este caso D12, es igual al texto Jumbo, ¿no? Lo tenemos que escribir tal cual lo vemos en la hoja, es muy importante. Tenemos que escribirlo tal cual lo vemos en la hoja. Cuando les digo tal cual, me refiero a que la primera sea mayúscula y las otras minúsculas, tal como lo encontramos aquí en la matriz de datos, ¿no? En la columna donde está el nombre de la maquinaria. Entonces, si la respuesta es sí a esta consulta, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer si la respuesta es sí? Asignar $500 de bono, ¿no? Entonces, $500. Pero, ¿qué pasa si la respuesta es no a esta consulta? Si la respuesta es no a esa consulta, entonces el bono sería 0, porque solamente a las maquinarias Jumbo se les va a asignar $500. Listo, entonces presiono aceptar y vamos a evaluar qué es lo que ha pasado, ¿sí? Ya. Entonces, esta celda de aquí la voy a copiar hacia abajo,
¿sí? ¿Cómo se hace una copia rápida? Simplemente ustedes ubican el apuntador en el extremo derecho inferior de la celda hasta que aparezca una cruz acentuada y arrastramos hacia abajo. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, miren, fíjense aquí, ¿no? Aquí es la maquinaria LHD, el bono es 0. Aquí es la maquinaria Dumper, el bono es 0. Y aquí es Jumbo, el bono es 500. Es decir, que sí logramos el objetivo. Solamente asignar $500 a la maquinaria Jumbo. Vamos revisando la fórmula para poder interpretar cómo ha trabajado o cómo ha operado esta función, ¿no? Entonces voy a ir a fórmulas y voy a activar el botón de mostrar fórmulas. Vamos a revisar, ¿no? Listo, miren aquí, ¿no? Aquí está preguntando por la celda de 12, acá está preguntando por la celda de 13, acá por la de 14 y así sucesivamente, ¿no? Ya está muy bien, porque en cada línea debemos trabajar con la fila correspondiente. Si estoy aquí en la fila 28, entonces tenemos que preguntar por la celda, por la fila 28, pero de esta columna, ¿no? Porque la consulta es la máquina. ¿Dónde está el nombre de la máquina? Aquí en esta columna de aquí. Listo, entonces aquí siempre preguntan, ¿no? Si es Jumbo, 500, si no es Jumbo, 0. Y así están todas las demás, ¿verdad? Entonces, ya hemos llegado al resultado correcto de la primera columna. Ahora vamos al bono de operador. Vamos a ver qué dice el ejercicio. Asignar bono de $200 a operador, ¿no? Entonces, vamos a digitar $200 en la celda y a copiar este valor a todos, porque aquí no hay restricción, ¿no? Aquí al menos no ha dicho que a ciertos operadores se les va a dar el bono. Aquí dice simplemente asigne $200 a operador, ¿no? Entonces, simplemente copiamos, ¿sí? Una copia rápida, también voy a dar control Z para revertir esta última copia, para mostrarles, ¿no? También se puede copiar de la siguiente manera, sin necesidad de arrastre. Ustedes se ubican en el extremo inferior derecho y cuando aparezca la cruz acentuada en esa esquina, presionamos doble clic, ¿ya? Entonces no es necesario arrastrar, sino que automáticamente Excel copia hasta donde termina la línea de datos. Vamos al subtotal. El subtotal sería igual a la cantidad por el precio. Vamos a calcular la cantidad por el precio. Bueno, voy a indicar desde el principio, ¿no? En esta celda voy a incluir el símbolo igual porque voy a hacer una fórmula. Voy a dar clic en cantidad y voy a multiplicar. Una vez que ya aparezca la referencia de la celda donde está la cantidad, ingreso el símbolo porcentaje, multiplicar, que en Excel, en las hojas de cálculo se utiliza el asterisco, y luego hago clic donde se encuentra el precio unitario. Entonces ahí yo estaría calculando el subtotal, ¿no? Entonces presiono Enter para poder ver el resultado y ahí tenemos el subtotal presente en la primera línea al menos, ¿no? Voy a hacer una copia de esta fórmula hacia todas las celdas aquí abajo. Entonces me ubico aquí en este extremo y presiono doble clic. Listo, ahora nos falta calcular el margen de utilidad. El margen de utilidad es el subtotal por el porcentaje de margen. Entonces, vamos a colocar aquí otro símbolo igual para hacer una fórmula. Hago clic en subtotal y multiplico por la celda F5 donde está el porcentaje del margen. ¿Listo? Presiono Enter para ver el resultado. Se podría decir que es correcto, porque 10.200 por 15 más o menos es 1.500, pero con los 200 son 1.530, ¿no? Ustedes pueden hacer el cálculo en una calculadora y verán que está correcto. Es muy importante verificar, si cada vez que ustedes hagan una fórmula, es muy importante verificar que la respuesta sea acorde a lo que hemos puesto, ¿no? Muy, muy importante. Voy a copiar esta celda hacia abajo, esta fórmula hacia todas las celdas de abajo,
y aquí tenemos algunos problemitas. Sí, lo podemos ver porque aquí, miren, imagínense, salió un símbolo numeral, valor, quiere decir que no ha podido hacer la fórmula, ¿ya? Entonces vamos a ver qué sucedió. El objetivo es multiplicar el subtotal por 15%, ¿no? Entonces vamos a ver, me voy a fórmulas, habilito el botón mostrar fórmulas y voy a revisar, ¿no? Ya, vamos a revisar la primera. La primera dice I12 es esta celda de aquí, por F5, que es esta celda de acá. También quisiera hacer énfasis en que cuando estamos revisando una fórmula, las celdas referenciadas aparecen de colores. Por ejemplo, en este caso, la I12 aparece en color celeste y F5 aparece en color rojo. ¿Por qué existe esta guía visual dentro de Excel? Porque muchas veces nos va a tocar revisar fórmulas para verificar cuál es el error que está incluido en la misma, ¿sí? Que se nos haga más fácil la revisión, o si no, constatar o confirmar que las celdas referenciadas en mi fórmula son las correctas. ¿Ok? Ya. Entonces aquí estoy multiplicando su total por el 15% de la margen de utilidad. Ese 15% se encuentra en la celda F5. Está correcto. Pero al momento de que copié hacia abajo, sucedió lo siguiente. Miren, esta celda, la segunda línea, ¿sí? que es la I13, multiplica por F6. Ustedes pueden ver que en F6 no hay nada. La siguiente, por F7, no hay nada y así sucesivamente, ¿no? En F8 no hay nada. Ya, ¿qué es lo que sucede? Cada una de estas fórmulas debe de ser I12 por F5. Por F5 siempre, ¿no? Lo único que va a cambiar es la referencia a este subtotal, que es I12, I13, I14, etcétera, ¿no? Eso está bien. Es decir, en otras palabras, el primero operando está correcto. Lo que está mal es el segundo operando. Siempre debe ser F5. Ya, aquí podemos hacer dos cosas, ¿no? La más fácil que hacen la mayoría de las personas es lo siguiente, ¿no? Hacen esto. Ya, hacen esto, pero aquí se pierde la dinámica de la hoja, ¿sí? ¿A qué me refiero con la dinámica? Que si es que cambia el porcentaje en algún momento, por ejemplo, le dicen, ¿sabes qué? El margen de utilidad ya no va a ser el 15%, sino el 19%, tocaría que ustedes a todas las celdas así mismo le empiecen a tipear, ¿no? O tipen aquí 19 y hagan una réplica de todo hacia abajo, ¿ya? Entonces, eso no se llama tener una hoja dinámica, se pierde la escalabilidad de la hoja. Entonces, tendríamos que estar buscando dónde pusimos o dónde utilizamos el margen de utilidad, porque en este caso solamente utilizamos en esta fórmula, pero hay muchas ocasiones en que lo utilizamos en varios lugares utilizamos el margen de utilidad y ahí nos toca buscar dónde nomás estuvimos referenciando el margen de utilidad y cambiar ese porcentaje por el porcentaje respectivo. Si usáramos una fórmula dinámica, solamente toca con cambiar aquí, en esta celda de aquí, es decir, en la celda donde está el porcentaje de margen y todas las demás fórmulas hacen referencia a esta celda, ¿ya? Y lo que contenga la celda, eso se aplicará, ¿ya? Entonces, esto no es lo más adecuado, vamos a dejarlo con la referencia de la celda. Listo. Ahora, ¿cómo yo puedo ayudarme a copiar esto hacia abajo sin que el F5 cambie? Aquí viene una técnica que se llama referencia absoluta. ¿Cómo yo convierto una celda referenciada en una fórmula en una celda absoluta? Simplemente convierto esta celda referenciada de manera relativa en una celda referenciada de manera absoluta, presionando F4, nada más, ¿no? ¿Qué es lo que hace F4? Como ustedes pueden observar, al presionar F4, ¿sí? Se antepuso ante la identificación de la columna y ante la identificación de la fila, se antepuso un símbolo dólar. Este dólar que se incrusta dentro de la celda referenciada, que antes era relativa, ahora está absoluta,
lo hace para que Excel lo pueda identificar como tal, es decir, como una referencia absoluta. Esto de aquí logra que al momento de que yo copie, miren, voy a copiar, ¿no? Me ubico aquí, me ubico en el punto inferior derecho y hago doble clic, ¿ya? Entonces, miren, al momento de copiar esta fórmula hacia abajo, miren que se mantiene F5, ¿no? Se mantiene F5, no cambia en ninguna, observen. Eso es lo que se gana. Se gana que al momento de copiar la fórmula en diferentes lugares, la referencia absoluta se mantiene. Solamente cambia la referencia relativa. Listo, voy a apagar el mostrar fórmulas y ahí podemos ver brevemente, así a ojo de buen cubero, que si el cálculo está correcto, ¿no? Por ejemplo, aquí un número redondo podría ser este, 980 por 15 son 120 por ahí, y de ahí más los 60 diferencial son 147, está correcto. Ya, ahora sí no tenemos ningún error que sale en esta columna. Y al final tenemos nosotros el subtotal más el margen de utilidad, subtotal más margen de utilidad, y copiamos esta celda hacia abajo. Ahora quiero recalcarles que en el subtotal nos faltó incluir el bono de maquinaria e incluir el bono de operación, ¿sí? De operador. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a editar esta fórmula que está aquí en la primera celda de del primer registro, ¿sí? Hablándole de la celda I12. Ya, aquí voy a poner unos paréntesis, ya, porque el primer cálculo es horas por precio y le tengo que sumar el bono de maquinaria y le tengo que sumar el bono del operador, ¿sí? ¿Ya? Entonces, una vez corregida esa fórmula, la copio hacia abajo, ¿ya? Y ustedes pueden ver que automáticamente, como esto es una hoja dinámica, es decir, la mayor parte de sus celdas están formados están construidos con fórmulas, entonces automáticamente todos los valores se actualizaron. Apenas yo hice cambio en esta fórmula de aquí donde se hace referencia a estas siguientes celdas, ¿ok? Es decir, aquí en el margen de utilidad, el nuevo valor de subtotal ya ha sido tomado y ha sido calculado respectivamente. Y lo mismo el total del día, ¿no? El total del día es subtotal más el margen de utilidad. Ya, esta es la primera parte que hemos completado el ejercicio. Falta este pequeño cuadrito donde dice buscar los modelos de las máquinas correspondientes a cada operador. Para ello vamos a utilizar o vamos a hacer uso de la función buscar B. ¿Sí? Me ubico primero en la celda I6, luego presiono clic en el botón de insertar función, busco dentro del grupo de búsqueda y referencia, busco la función buscar B, me ubico en esa función, presiono clic para hacer uso del cuadro de diálogo, muy importante, ¿no? Entonces, en el cuadro de diálogo podemos ver rápidamente que existen 4 parámetros que le tenemos que insertar o pasar a esta función, ¿no? Vamos viendo qué es lo que hace esta función. Esta función dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla, ¿sí? Busca el valor en la primera columna de la izquierda de una tabla y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, las tablas se ordenan en forma ascendente. Ya, entonces, yo quiero buscar, recordemos, ¿no? ¿Qué es lo que pide? Dice, dependiendo del operador, colocar la maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar al operador. ¿Dónde está el nombre del operador? El nombre del operador está en la celda H6. Listo. ¿Cuál es mi matriz de tabla? Dice que busca en la primera columna, ¿no? Entonces tengo que poner desde aquí que incluya también el nombre de la maquinaria. Ya vamos a ver por qué.
Entonces, toda mi matriz de datos es desde el nombre de operador hasta el nombre de la maquinaria, ¿ya? Toda le tengo que dar una matriz continua, es decir, no le puedo decir, ¿sabes qué? B12 y luego D12, no, le tengo que dar todo el rango completo, ¿sí? Entonces, en el tercer parámetro que le tengo que incluir o pasar a esta función buscar B es cuál es la columna que va a devolver, ya, entonces vamos analizando, ¿no? Si yo voy a buscar al operador, por ejemplo, en el primer caso, Javiera, si busco a Javiera, la maquinaria que tiene que devolver es el LHD, ¿no? Pero para que devuelva ese texto, tenemos que decirle cuál es la columna donde se encuentra el nombre de la maquinaria, ¿ya? Si nuestra matriz de datos es desde B12 hasta D28, ¿sí? Acuérdense que todo este cuadrito de datos era el que yo marqué, ¿sí? Entonces quiere decir que esta primera fuente de datos, esta primera columna, sería la columna 1, denominada para la matriz de búsqueda. Esta sería la columna 2, la fecha, y esta sería la columna 3, que es la maquinaria. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? En la columna 3 está el valor que quiero que devuelvas. Una vez que encuentres al operador, ¿no? El operador que está en la columna 1. Columna 1, columna 2 y columna 3, porque esta de aquí fue definida como mi matriz de datos. Y finalmente en el cuarto parámetro de esta función buscar B, vamos a colocar el texto falso. Ya vamos a leer qué significa aquí, ¿no? Dice que rango, este parámetro, rango es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, coloque verdadero. Si usted quiere que la búsqueda del texto, en este caso Javier, sea una coincidencia exacta, escriba falso, ¿ya? Entonces eso es lo que yo puse. Yo quiero que busque exactamente el texto que está aquí en esta celda H6, que en este caso es Javier, ¿ya? Listo, aceptamos. Voy a marcar, solamente para que ustedes no se olviden, ¿no? Voy a marcar toda el área de color amarillo, verdecito mejor. Voy a marcar de color verde toda la matriz de datos eh, que yo le pasé a la función buscar B, ¿no? Vamos revisando una vez más. Me ubico en la celda I6 y presiono clic en insertar función para revisar cómo tenemos nuestros parámetros, ¿no? Entonces, el valor que voy a buscar se encuentra en la celda, en el primer caso, ¿no? De ahí los otros va a cambiar. El valor que voy a buscar está en la celda H6. ¿Y cuál es mi matriz de tabla? Desde aquí, desde el operador hasta maquinaria, todo lo que está marcado en verde, ¿sí? Lo marqué para que ustedes puedan observar. Y el indicador de columna, es decir, cuál es la columna que va a regresar una vez que encuentre el texto que se está buscando, ¿no? Les recuerdo que la primera sería columna 1, la segunda fecha sería la columna 2 y la tercera sería la columna 3 como identificación de la matriz tabla para el caso de la función, ¿sí? Porque en la función hemos definido que nuestra matriz tabla es desde el operador hasta maquinaria, ¿sí? Entonces, buscar B define la matriz de tabla en varias columnas, en este caso empezando desde el operador, ¿no? Este sería 1, este sería la columna 2, la fecha, y maquinaria sería la columna 3. Por eso que en el siguiente parámetro se especifica que lo que yo quiero que devuelva está en la columna 3. Y por último, el parámetro rango, escribo la palabra textual falso porque quiero que la búsqueda la haga exacta. No quiero que me encuentre lo más parecido al texto Javiera. No, quiero que me encuentre la palabra exacta Javiera, tal como yo lo escribí, con la primera tal como está en la celda H6, la primera en mayúscula y las otras en minúscula y sin espacios antes ni espacios en blanco después de este texto, ¿ya? Acepto, entonces ahí sí encontró que Javiera está con la maquinaria H, ¿sí? Entonces, internamente, cómo hace la búsqueda, la función buscar B? Toma toda la matriz de datos, vuelvo a marcarla, ¿no? Y ahora la marco con un verde más clarito. Toma toda la matriz de datos, empieza en la primera columna a buscar el texto que
que se está tratando de ubicar, ¿no? Entonces, como el texto que se está tratando de ubicar es Javiera, entonces empieza línea a línea, ¿no? Empieza busca Trinidad, no es igual, Pedro no es igual, no es igual, no es igual. Aquí se queda, ¿no? Aquí en esta partecita se queda. Voy a marcarla. Aquí se queda. Y una vez que la encuentra, ¿sí? El primer texto exacto que encuentra, se dirige hacia la tercera columna de esa línea, ¿sí? De esta línea 19, se dirige a la tercera columna. Recuerden que la primera columna es operador, la segunda fecha y la tercera maquinaria. Se dirige a la tercera columna y en la tercera columna tenemos el texto del nombre de la maquinaria. Listo, entonces LHD es lo que fue insertado, o más bien dicho, como respuesta entregó la función buscar B. Listo, ahora vamos a copiar esta misma función, vamos a copiar hacia las celdas subsiguientes. Pero recuerden que la tabla matriz es la misma para las siguientes celdas. Lo único que cambia en las siguientes celdas es la referencia de la celda que está en la columna H, es decir, en el primer caso es H6, en el segundo H7, H8 y H9 sucesivamente, ¿no? Es lo único que cambia. Ahora, para poder utilizar más eficientemente, en vez de escribir de nuevo o hacer de nuevo la función para cada una de estas, me gustaría mucho copiar esta hacia abajo, pero como les dije, ¿no? Lo único que va a cambiar es esto de aquí, todo lo demás tiene que mantenerse, ¿ya? Entonces vamos a ver si es que podemos hacer eso. Voy a mostrarles mostrar fórmulas para que ustedes vean cómo quedó, ¿ya? Lamentablemente ha cambiado, ¿no? Cambió la tabla de matriz de datos, ustedes pueden ver, y por eso es que sucedió esto, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Antes de copiar, ¿sí? Antes de copiar voy a hacer como referencia absoluta el rango de la tabla matriz, ¿ya? Entonces selecciono el rango de la tabla matriz, que sería desde la B12 a la D28, la selecciono y presiono F4. ¿Listo? Ahora sí, tengo fijo el rango matriz y lo único que va a cambiar sería H6. Lo demás, como es un valor constante, si es un valor expresamente tipiado, tanto como 3 como falso, ahí no hay problema. Solamente hay problema cuando tenemos referencias de celdas, ¿no? En este caso, la referencia relativa solamente sería en el primer parámetro y en el segundo parámetro tratarle de pasar referencias absolutas porque se trata de la misma matriz de tabla para todos los casos. ¿Listo? Entonces voy a copiar esta de aquí hacia abajo. Ya, ahora vamos a verificar, por ejemplo, Marcos. Déjame quitarle el color para hacer el seguimiento de Marcos. Ya, entonces Marcos va buscando en la primera columna, no, aquí encontró Marcos, ¿sí? Y una vez que lo encuentra, se dirige a la tercera columna en la misma fila, pero en la tercera columna y devuelve Dumper. Está correcto, ¿sí? Está correcto. Todo esto se lo hizo haciendo uso de la función buscar B. Bueno, finalmente hemos llenado toda nuestra hoja, hemos llegado a los resultados. Espero que esta explicación les haya servido mucho para conocer la función lógica sí, función de búsqueda y referencia como buscar B y cálculos básicos como sumatoria, división y multiplicación. Que tengan un excelente día.